Well, welcome back to the first session now of our supernatural immersive experience. Bienvenidos ahora a esta primera sesión de nuestra experiencia inmersiva I sobrenatural. want you to make sure that you take notes. Quiero asegurarme que usted tome apuntes. I have a lot that I want to teach you and impart to you. Tengo mucho que les quiero enseñar e impartir. So let's begin with prayer. Así que comencemos con oración. Heavenly Father, we thank you for this day. Padre Celestial, te damos gracias por este I día. thank you for everyone connecting. Te doy gracias por todos los que se conectan. Lord, and I pray the spirit of wisdom and revelation be upon us. Padre, yo oro que el espíritu de sabiduría, revelación esté sobre You nosotros. open the eyes of our understanding Tú abres los ojos de nuestro entendimiento that we might see the wiles of the enemy para que podamos ver las estrategias del enemigo and be able to advance your kingdom. y podamos avanzar tu reino. I pray, Father, that you use us in this time Yo oro, Padre, que tú nos uses en este to tiempo destroy the works of the devil. para destruir las obras del diablo. We declare that Jesus Christ is Lord. Declaramos que Jesucristo es el Señor. He is our King, Él es nuestro Rey, King above all things. Rey sobre toda And cosa. we thank you, Lord, Y te damos gracias, that we are Señor, in His kingdom today. que estamos en su reino hoy. The kingdom of power El reino de and poder the kingdom with victory. y el reino con The victoria. everlasting, unshakable kingdom of God. El reino de Dios inconmovible que dura para siempre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Y amén. Well, we're going to begin by talking about the conflict between the two kingdoms. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca del conflicto entre los dos reinos. What kind of topics will we cover today? ¿Qué tipo de temas vamos a tocar hoy? Well, first of all, we're going to talk about why do you need to learn about spiritual warfare. Bueno, primero vamos a hablar por qué usted necesita aprender acerca de la guerra espiritual. We will learn where did this warfare begin? Vamos a aprender dónde fue que comenzó esta guerra. Who are the participants? ¿Quiénes son los participantes? How has this warfare been developed throughout the Bible, throughout the ages? ¿Cómo se ha desarrollado esta guerra en la Biblia y a través de las edades? Also, what is our role in this war? También, ¿cuál es nuestro papel o rol en esta guerra? What is our current status? ¿Cuál es nuestro estatus actual? What is Satan's role in this battle? ¿Cuál es el rol de Satanás en esta batalla? What is his current status? ¿Cuál es el estatus actual de él? What is the role of Christ? ¿Cuál es el rol de Cristo? What is his current status? ¿Cuál es el estatus actual de él? Then after we talk about this, Luego que hablemos de you will esto, have enough background to answer 1,000 questions about spiritual warfare. usted va a tener suficiente trasfondo para contestar 1000 preguntas acerca de la guerra So espiritual. then we're going to talk about some practical things that you need to know. Y entonces vamos a hablar de algunas cosas prácticas que usted debe saber. Because you need to know what scripture tells you, Porque usted necesita saber lo que le diga la escritura. and you need to know how to apply this in real life. Y entonces necesita saber cómo se aplica eso a la vida diaria. So I want to cover mistakes that we make in spiritual warfare, Entonces quiero hablar acerca de errores que cometemos en la guerra espiritual and what are the qualities that we need to have to enter spiritual warfare and to be intercessors. y cuáles son las cualidades que debemos tener para poder emprender esta guerra espiritual y ser intercesores. So we're going to begin about why do we need to learn about spiritual warfare. Entonces comencemos hablando de por qué debemos saber acerca de la guerra espiritual. Let me tell you, you and I are in a war for the souls of humanity. Déjeme decirle que usted y yo estamos en una guerra por las almas de la humanidad. And Ephesians 6:12 tells us that this is not a natural war, but a spiritual war. Efesios 6:12 nos dice que esto no es una guerra natural, sino una espiritual. It says because we wrestle not against flesh and blood, Porque nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, but against principalities, powers, rulers of darkness. sino contra principados, potestades, gobernadores de las It tinieblas. talks about spirits of wickedness in heavenly places. Y habla acerca de espíritus y huestes de maldad en regiones celestes. These are supernatural places. Esos son lugares sobrenaturales. So the greatest conflict that ever exists is not being waged in a natural realm. Entonces el conflicto más grande que jamás haya existido no se libra en un ámbito natural. You cannot use natural weapons. Usted no puede usar armas It's naturales. in a far greater dimension. It's in a spiritual dimension. Porque existe en una dimensión mucho mayor, es una dimensión And sobrenatural. you need to use spiritual weapons. Y usted necesita usar armas espirituales. When the Bible says we wrestle, this is like hand-to-hand combat. Y cuando la Biblia nos habla de que tenemos una lucha, es como un combate mano a mano. And we as Christians are the ones that are on behalf of the kingdom
kingdom of God. Y nosotros los cristianos somos los que peleamos a favor del reino de Dios. The sad thing is that even many Christians Lo triste es que aún muchos are cristianos unaware of the war. no saben que existe una They guerra. don't know what's happening. No saben qué está ocurriendo. Some are just spectators. Algunos solo son Some are espectadores. victims. Otros son víctimas. Many are completely useless. Muchos son inútiles But there are totalmente. some that God raises up to be spiritual warriors. Pero entonces hay otros que Dios levanta para que sean guerreros Let me espirituales. tell you, the moment that you receive Jesus Christ as Savior, Déjeme decirle que en el momento que usted recibe a Jesucristo como Salvador, that's not when you entered the war. no es allí cuando usted recién entró a la guerra. That's actually when you switch sides. Allí es cuando usted cambió de bando. Because whether you knew it or not, you were on the side of Satan and his kingdom. Porque si usted lo sabía o no, antes usted estaba en el lado de Satanás y del reino de él. And Jesus took us from out of that kingdom into his own kingdom. Y fue Jesús quien nos sacó de aquel reino y nos entró al reino de él. So now if you find that you have trouble coming against you, all kinds of things coming against you, Y si ahora usted nota que siempre tiene problemas, batallas que vienen contra usted, don't be surprised because you are in the middle of a spiritual war. no se sorprenda, es que usted está en plena guerra But espiritual. in the middle of the war, Pero en medio de esa I guerra, want to be as prepared as I possibly can. yo quiero estar lo más preparado posible. I want to be so armed Quiero estar armado a tal that punto the enemy will think twice before he's going to come against me, my family, or my church. que el diablo lo va a pensar dos veces antes de levantarse contra mí, mi familia o mi iglesia. But not only that, Pero no solo eso. Jesus said the gates of hell would not prevail against his church. Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. In other words, we're not here just to be defensive. Entonces, en otras palabras, no estamos solamente para andar a la defensiva. We are here to take the offensive. Estamos para ir a la ofensiva. We are here to take the territory the devil has taken. Estamos para retomar territorios que el diablo se ha robado. That's why it's so important that you're connected to this class. Y es por eso que es tan importante que usted esté conectado a esta In clase. 2 Corinthians 2:11, Segunda de Corintios we need to 2:11. learn about spiritual warfare Nosotros tenemos que aprender acerca de la guerra so espiritual that the enemy doesn't take advantage of us, para que el enemigo entonces no tome ventaja sobre because nosotros. we are not to be ignorant of his schemes. Porque no debemos ser ignorantes acerca de sus estrategias. So when you learn about it, Entonces, cuando usted aprende the esto, enemy cannot take advantage of you. el enemigo no puede tomar ventaja de usted. Hosea 4:6 tells us Osea 4:6 nos dice that the people of God are destroyed because they lack knowledge. que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. And Proverbs 24:6 Y Proverbios 24:6 says that it is through wisdom, wise counsel that you can wage war. que dice que es a través de la sabiduría, del consejo sabio que usted puede librar guerra. So people get into spiritual warfare when they learn about it Entonces, cuando la gente aprende de la guerra espiritual, incursiona en ella, and are not properly trained, pero no están entrenados debidamente. and they become a casualty of war. Y luego pasan a ser víctimas de esa guerra. So we see you need to learn about spiritual warfare. Entonces tenemos que aprender acerca de la guerra espiritual. You are in it. Usted está en ella. And so who else is participating in this warfare? ¿Y quién más participa de esta guerra On espiritual? behalf of the kingdom of God, En nombre del reino de Dios, we have the Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Now, God himself is not waging the war directly, Ahora no es Dios personalmente quien libra esa guerra, because if he entered the warfare, there would be no war. porque si Él entrara en esta guerra, ya no hubiera guerra. The contest would be over right away. Ya terminaría la lucha inmediatamente. But this battle is being waged through humanity, through us. Pero entonces esta guerra se pelea a través de la humanidad, es decir, a través de So nosotros. you will see that's why Jesus Christ, the Son of God, had to become human Por eso usted ve que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse humano to overcome in the shape of a human being. para vencer en forma de ser humano. So I'm going to get into that in a little bit. Y yo voy a entrar en eso en un momentito. Then there are the angels of God. Entonces están los ángeles de Dios. And then there are human beings like you and I Y entonces los seres humanos, como usted y como yo,
who have renounced the kingdom of darkness and entered into the kingdom of the Son of God. quienes hemos renunciado al reino de las tinieblas e hemos entrado en el reino de Dios. And you will also see Y también usted va a that ver even though in the Old Testament people had a covenant with God, que aunque en el Antiguo Testamento las personas tenían un pacto con Dios, they were not qualified to enter into spiritual warfare. ellos no estaban calificados para entrar en la guerra It was espiritual. not until the king came and brought the kingdom Porque no fue hasta que vino el rey y trajo el reino that we are now participants in that spiritual warfare. que ahora nosotros somos partícipes de esa guerra And espiritual. on the part of the kingdom of darkness, Y en la parte que tiene que ver con el reino de we tinieblas, have, of course, Satan, está por supuesto Satanás, his angels, están sus ángeles, we have demons, están los demonios and the rest of the human beings. y el resto de los seres humanos, Some of them are willing participants. algunos que son partícipes There are voluntarios, Satanists, hay witch satanistas, doctors, hay brujos, everybody who's exercising spiritual power apart from the Spirit of God. todos los que ejercitan poderes espirituales que están fuera del Espíritu de Dios. Because for everything that the kingdom of God has, Satan has brought a counterfeit. Porque para todo lo que hay en el reino de Dios, el diablo ha levantado una falsificación. So how did the spiritual warfare unfold in the Bible and throughout the ages? Entonces, ¿cómo es que la guerra espiritual se desarrolla en la Biblia y a lo largo de las edades? First, there's what happened before the world was created. Primero está lo que ocurrió antes de que el mundo fuera creado. Then, after the world was created, but before the creation of Adam. Después que, antes de que fuera creado el mundo, antes de la creación de Adán. So, después que se creó el mundo y After. antes de la creación de Adán. After the world was created and then before the creation of Adam. Then, after Adam was created, but before his fall. Después entonces que Adán haya sido creado, pero antes de su caída. Each one of these are different stages. Y cada una de estas son etapas distintas. Then comes after Adam fell. Y después de la caída de Adán, Then is after the first coming of Jesus Christ. después de la primera venida de Jesucristo, And then is after the second coming of Jesus Christ. y luego después de la segunda venida de Jesucristo. And where are we in history? We are after the first coming and before the second coming. ¿Y dónde estamos nosotros en la historia? Estamos después de la primera venida, pero antes de la segunda Now, venida. the Bible explains clearly what happens from the time of Adam. Y la Biblia explica claramente qué ocurrió desde el tiempo de Adán. So I'll let you know right now that everything from Adam on is spelled out in the Bible. Entonces ya le dejo saber que desde el momento de Adán en adelante ya está todo escrito en la Biblia. But the things that happened before are not clearly spoken of in the Bible. Pero las cosas que ocurrieron antes de eso no están claramente detalladas en la Biblia. But they can be inferred from other passages. Pero podemos inferir lo que ocurrió mirando a otros pasajes. So I want to give you this disclaimer before we enter into it, Así que quiero aclarar eso antes de que entremos en esto. but it will give you a complete picture Porque lo que va a hacer es que le va a dar un retrato completo of what was clearly revealed and that which can be inferred. de lo que está claramente revelado y de lo que podemos inferir. So let's begin with the very beginning. Así que comencemos desde el comienzo. Before the Bible says in the beginning, Antes de que la Biblia diga en el there principio, was God, Father, Son, and Holy Spirit. estaba Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu There was Santo. no universe, nothing created. No existía universo, aún nada había sido creado. And God then created the heavenly hosts. Y Dios creó las huestes espirituales, That includes angels, que incluye los every ángeles, spiritual being, todo ser espiritual, cherubim, seraphim, los serafines, los querubines. and there might be things we don't even know about because the Bible doesn't talk about it. Y puede que aún haya más cosas que la Biblia no nos dice que existen. And we know that God gives to each a certain glory, Y sabemos que Dios le ha dado a cada uno cierta gloria, a certain authority, cierta a autoridad, certain power, cierto poder which comes with it. y lo que viene con él. And there was one of these beings Y uno de esos who seres was called Lucifer, light bearer. que se llamaba Lucifer, el que traía la luz. And there are two key passages that tell us what happened with him. Y hay dos pasajes claves que nos dicen qué fue lo que ocurrió con And él. so we will infer from these passages Y de estos pasajes bíblicos vamos a inferir what happened before Adam came on this earth. qué fue lo que ocurrió antes de que Adán viniera a la The tierra. first one is Ezekiel 28.
Primero, en Ezequiel in 28, 12, verses 12 through 19. versículos 12 al 19. So we see that Ezekiel is speaking, Vemos aquí a Ezequiel and hablando. first of all, he's talking to a prince of Tyrus, Y primero vemos que él se dirige al príncipe de who Tiro, is actually a man, quien en verdad es un hombre, who behind him is operated, influenced by Satan himself. pero detrás de él estaba influenciado con Satanás y él era quien operaba. So there is a shift then, and it starts to speak now to the king of Tyrus. Y luego vemos un cambio que empieza luego a hablarle al rey de Tiro. And this king of Tyrus is actually Satan himself, actually Lucifer. Y ya ese rey de Tiro, el Lucifer en sí, es Satanás. And look at what it says in verse 12. Y si mira el versículo 12, mire lo que dice. He was full of wisdom and perfect in beauty. Que estaba lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. In verse 13, it says that he was in Eden, in the garden of God. Y dice en el versículo 13 que él estuvo en Edén, en el jardín de In verse Dios. 13, every precious stone was his covering. Y dice que toda piedra preciosa era su vestidura. In verse 14, it says he was an anointed covering cherub. Y dice en el versículo 14 que él fue un querubín protector ungido, upon the holy mountain of God. que estaba sobre el santo monte de In Dios. verse 15, it says he was created perfect. En el versículo 15 nos dice que él fue creado perfecto, And then iniquity was found in him. hasta que la iniquidad fue hallado en él. So I want us to go back. Entonces quiero que God regresemos created the heavenly beings. a ver cómo Dios crea todas esas He huestes created celestiales, Lucifer. que él creó a Lucifer. And in Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. Y nos dice Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra. But now we're going to jump between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. Pero entonces vamos a dar un salto entre Génesis 1:1 y Génesis Because 1:2. in Genesis 1:2, Porque en Génesis it 1:2 says the earth was without form and void. dice que la tierra estaba desorganizada y vacía, It was destroyed in a sense. que en cierto sentido quedó destruida. So why was it destroyed? ¿Por qué entonces fue destruida? Well, here are things that we can infer from this. Bueno, aquí hay cosas que podemos inferir de We esto. see that it says that Lucifer was in the presence of God, Vemos que dice acá que Lucifer estuvo en la presencia de Dios. but we also see that Lucifer was in Eden. Pero también vemos que Lucifer estuvo en el Edén. And then it says that he was merchandising and he was trafficking. Dice acá que él hacía contrataciones. He was ultimately cast out from the mountain of God. Y que luego él fue echado del monte de Dios. Verse 17, he lifted up in pride. Y dice el versículo 17 que se enalteció con orgullo. So what he did was he was one of the beings that was over earth, Entonces, lo que fue que él fue uno de esos seres que estuvo sobre la tierra and there was a pre-Adamic race. y existió una raza preadámica. And again, this is inferred, but it goes according to what Scripture is saying. Y nuevamente le aclaro que esto lo estamos infiriendo, pero va con lo que la escritura nos dice. And the earth was under the sphere of influence of Lucifer. Y la tierra estuvo bajo la esfera de influencia de And Lucifer. as we will see in a minute, Y vamos a ver en un momento, he wanted to become God. él quiso ser Dios. He wanted to receive that worship himself. Él quiso recibir la adoración para él mismo. And so Satan has always wanted to replace God. Y Satanás siempre ha querido reemplazar a Dios. He wanted to take the place of God. Ha querido tomar el lugar de Dios. So he led a rebellion in the heavens. Entonces él lideró una rebelión en los And cielos. we will see that actually a third of the angels went with him. Y vamos a ver cómo una tercera parte de los ángeles se fueron con él. And he held a rebellion on the earth. Y luego él trajo una rebelión a la tierra. And this pre-Adamic race went with him. Y esa raza preadámica se fue con él. And God brought judgment to the earth. Y Dios trajo juicio a la tierra. So let me continue now with Isaiah 14. Entonces déjeme continuar ahora con Isaías 14, Verses 12 through 15. versículos 12 al 15. So now what we have is Isaiah speaking first to the king of Tyrus. Entonces lo que vemos aquí primero, I'm sorry, of Babylon. vemos aquí como Isaías le habla al rey de Babilonia. But then he's speaking to the spirit operating behind that king, which is Lucifer himself, now Satan. Y luego le habla al espíritu detrás de ese rey que es Lucifer, ahora Satanás. So it says in verse 12 En el versículo 12 that Lucifer was fallen from heaven. dice que Lucifer cayó del He cielo. was actually cast out from heaven. Él fue arrojado del cielo. Because here's what it says, in verses 13 through 14, En los versículos 13 a 14, this is his rebellion.
Y esta fue su rebelión. He said, I will ascend to the heaven. Él dijo, yo voy a ascender a los He cielos will exalt his throne. y voy a exaltar mi trono. He wants to sit on the mountain of the congregation. Se quería sentar él sobre el monte de la He congregación. wants to ascend above the clouds. Quiere él ascender por encima de las nubes. All of this is language of where God inhabits. Todo eso es idioma que se refiere a donde Dios habita. And it says he wants to be equal to God. Y dice que él quiere ser igual a Dios. So he wanted to take God's position. Entonces lo que él quería era tomar la posición de And Dios. he led this rebellion. Y él lideró esa rebelión. Before him, there was no spiritual warfare. Antes de él no existía la guerra So espiritual. spiritual warfare began, first of all, in the spiritual realm. Entonces la guerra espiritual primero comenzó en el ámbito espiritual. It transitioned to the earth. Transicionó entonces a la tierra. God created a physical realm. Dios creó un ámbito físico. And in this realm, Y en este and in ámbito the spiritual realm, y en el ámbito espiritual, this spiritual warfare is going on. esta guerra espiritual está ocurriendo. So we see that in this rebellion, Entonces vemos que en esta rebelión, we see in Revelation 12, 3 and 4, vemos en Apocalipsis 12, 3 y it 4, speaks of Satan as a great dragon. habla de Satanás como un gran dragón. And it says that he cast down 1/3 of the stars. Those would be the angels. Y dice acá que él derribó una tercera parte de las estrellas, refiriéndose a los ángeles. Now, when this pre-Adamic race became perverted through Satan, Ahora, cuando esta raza preadámica llegó a ser perversa por Satanás, God brought judgment on the earth. Dios trajo juicio a la tierra. He flooded the earth, Él inundó la tierra, destroyed the earth. destruyó la tierra. And now, after that judgment by water, Y ahora, después de ese juicio por we aguas, see that Lucifer was cast out from heaven, vemos que Lucifer fue echado fuera de los cielos and he sets up his kingdom in an area called the heavenlies. y él establece su reino en una región llamada la región celeste. The Bible says that God inhabits the third heaven. Dice la Biblia que Dios habita el tercer cielo. There is a natural heaven Hay un cielo on natural. the earth. You look up in the sky. Cuando usted, por ejemplo, mira arriba del cielo, There is a third heaven where God inhabits. hay un tercer cielo que es donde Dios habita. And there is a second heaven where Satan has set up his kingdom. Y entonces hay unos segundos cielos que es donde Satanás ha establecido su reino. In fact, the Bible calls him the prince of the power of the airs. Es más, la Biblia le llama el príncipe de los poderes de los aires. So this destroyed pre-Adamic race, Entonces esta raza preadámica que fue now destruida, these spirits y ahora esos are what espíritus, we call today demons. es lo que nosotros hoy día le llamamos They demonios. operate on the earth. Ellos operan en la They seek tierra. a body. Ellos buscan un cuerpo. They're not up in the heavenlies as high-ranking members. Ellos no son miembros de alto rango que están allá arriba en la región They're celeste. not the principalities or the powers that it's talking about. Esos no son los principados ni las potestades de las que habla la Biblia. Those are those fallen angels that followed Satan. Aquellos son esos ángeles caídos que siguieron a Satanás. And so now Lucifer is now called Satan, the word meaning the adversary. Entonces Lucifer ahora se llama Satanás y esa palabra significa el adversario. So from Genesis 1 verse 2 on, Entonces de Génesis 1 versículo 2 en God adelante, was not creating, he was rearranging. Dios no estaba creando, sino que estaba cambiando de orden. So the earth was covered with water. Entonces la tierra estaba cubierta de agua. And you see that God had to tell the water to gather in places. Y vemos cómo Dios tuvo que decirle a las aguas que se recogieran a su debido lugar. In fact, God did not speak about creating anymore until he started to make animals and human beings. Es más, ya Dios no volvió a hablar de crear nada hasta que comenzó a crear a los animales y a los seres And humanos. Genesis 1:26 through 27 is very important. Y Génesis 1, 26 al 27 es muy importante. Because God said, let us make man in our image according to our likeness. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra And semejanza. let them rule over the fish of the sea, the birds of the sky, the livestock, over all the earth. Y que ellos tengan dominio sobre los animales de la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. And God created human beings in his image. Y Dios creó a los seres humanos en su imagen. Genesis 2:7, Génesis it 2:7 says, the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life.
Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló el aliento de vida a sus narices. And man became a living being. Y dice que el hombre vino a ser un ser viviente. So now you see there's two realms. There's a spiritual realm. Entonces vemos que ahora existen dos ámbitos, el There's a ámbito physical espiritual, realm. el ámbito natural. God made human being, made Adam, Dios hizo a los seres humanos, hizo a Adán with a physical body, con un cuerpo físico, but he gave him a spirit. pero le dio un He espíritu blew a breath of life. al soplar el soplo de aliento de vida. So the only creature in this entire universe Entonces la única criatura en todo este that universo can interact in the physical realm quien puede interactuar con el ámbito físico and the spiritual realm y con el ámbito are espiritual human beings, you and I. somos nosotros los seres humanos. We have a body. Nosotros tenemos We un have cuerpo a spirit. y tenemos And espíritu. God legally gave us dominion over the earth. Y Dios legalmente nos dio a nosotros el dominio sobre la He tierra. gave us the authority over the earth. Nos dio la autoridad sobre la tierra. So the being that has been delegated the legal authority are human beings. Entonces los seres quienes hemos recibido la autoridad delegada somos nosotros los seres humanos. Adam had authority over Satan, Adán tuvo autoridad sobre Satanás, who then comes to the earth to try to pervert humanity. quien luego vino a la tierra tratando de pervertir a la humanidad. And he offers them the very same thing that he wanted. He said, you will be like God. Y lo que él ofrece es lo mismo que él siempre ha querido. Él dice, serás tú como Dios. And so then man disobeyed God, obeyed Satan, and fell. Y el hombre entonces desobedeció a Dios, obedeció a Satanás y así cayó. And in obeying Satan, Y al obedecer a Satanás, that authority that had been legally given to mankind esa autoridad que legalmente se le había entregado a la humanidad, now was under the control of Satan. ahora pasó a estar bajo el control de And Satanás. humanity, from being from the kingdom of God, passed to be into the kingdom of darkness. Y la humanidad pasó de estar en el reino de Dios al reino de las tinieblas. And Genesis 3:17 through 19 Y Génesis 3, 17 al 19 tells us that the earth was cursed, nos dice que la tierra fue maldecida, that we would have to work with the sweat of our brows, que íbamos a tener que trabajar por el sudor de nuestra and that we frente would die. y que íbamos a morir. At that point, the whole universe fell. En ese momento cayó todo el universo. Revelation 21 tells that we need new heavens and new earth. God will make a new heavens and new earth. Apocalipsis 21 nos dice que necesitamos cielos nuevos, tierra nueva y Dios va a crear Pain, eso. sickness, and death became part of the human experience. La enfermedad, la dolencia, el dolor pasó a ser parte de la experiencia de la humanidad. And humanity comes under the kingdom of darkness. Y la humanidad vino a estar bajo el reino de las tinieblas. Now, what happened to man after the fall? Ahora, ¿qué pasó con el hombre después de la He is caída? guilty of the same sin as Satan. Es culpable del mismo pecado que He's Satanás. in rebellion against God. Él está en rebeldía contra He Dios. lost his authority. Él perdió su He autoridad, lost his relationship to God. perdió su relación con Dios Begins to act as a child of Satan, not a child of God. y comienza a actuar como hijo de Satanás y no como hijo de Dios. But God had a plan, Pero Dios tenía un and so he plan. makes a covenant with Abraham. Entonces él hace un pacto con And Abraham the purpose of this covenant y el propósito de este pacto was to protect this nation era proteger esta nación for the Messiah to be born. para que el Mesías pudiera nacer. And the Messiah is Jesus Christ. Y el Mesías es Jesucristo. Now, what happened to man after the fall? Ahora, ¿qué le pasó al hombre después de la caída? He has no authority to engage in spiritual warfare, Ya no tenía autoridad para emprender guerra espiritual, neither in heavenly places nor on the earth. ni en las regiones celestes ni en la tierra. In Daniel 10:12, En Daniel you 10:12, could read it yourself. y eso usted lo puede You leer, see that there's spiritual warfare going on in the heavenlies. vemos que hay guerra espiritual que ocurre en las regiones celestes. A prince of Persia, a prince of Greece. Se nos habla de un rey de Persia o un rey de These Grecia. are principality territorial powers. Estos son principados, poderes territoriales. And we see that Daniel, the most holy man, could not engage. Y vemos que ni aún Daniel, que él era el hombre más santo, ni él podía contra ellos. We see that the archangel Michael had to interfere. Vemos que el arcángel Miguel tuvo que venir a interferir But man was not qualified. porque el hombre no estaba calificado. After the fall, we see physical death. Después de la caída vemos la muerte
muerte física, spiritual death, la muerte espiritual, separation from God, una separación de and the Dios, second death, y la segunda which is muerte, eternity in the lake of fire. que es la eternidad en el lago de And fuego. man takes on a sinful nature. Y el hombre tomó una naturaleza pecaminosa. After the fall, Después de la caída, Satan becomes the god of this world. Satanás vino a ser el Dios de este mundo. 2 Corinthians 4:4 Segunda de Corintios calls him 4:4 the god of this world. dice que él es el Dios de este siglo. John 14:30, Juan 14:13. Jesus says the ruler of this world is coming, Jesús, el gobernador del mundo, es el que viene. and he has nothing in me. Y él no tiene nada en Jesús. After the fall, Satan ruled in the heavenlies. Después de la caída era Satanás quien gobernaba en las regiones celestes. We saw Ephesians 6:12. There's principalities, there's power. Y vimos en Efesios 6:12 que hay principados, que hay potestades. After the fall, Satan has authority on the earth. Después de la caída, Satanás tiene autoridad en la tierra. 1 John 5:19. Primera de Juan We 5:19. know that we are of God, and the whole world lies in the power of the evil one. Sabemos que nosotros somos de Dios, mas que el poder del mundo está en el maligno. When Satan comes to tempt Jesus, Cuando Satanás vino a tentar a he Jesús, said, "All of this has been given to me, él le dijo a Jesús, todo esto and me I ha can sido give it. dado I can give it to whoever I want." y yo se lo puedo conceder a quien yo quiera. So we see that Jesus recognized Entonces vemos que Jesús that reconoció Satan had that authority. que Satanás sí tenía esa But autoridad. then comes Jesus Christ. Pero entonces viene So Jesucristo. now begins another phase of the spiritual warfare. Y aquí comienza otra etapa de la guerra espiritual. Jesus, the Son of God, second person of the Trinity. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, We can read in Philippians 2. pudiéramos leer en Filipenses 2, He takes off his mantle of glory como Él se quita su manto de gloria and he comes to live as a human being on this earth. y viene a esta tierra a vivir como un ser humano. Jesus had to play by the rules. Jesús tuvo que seguir las reglas. And the rules are that only a being with a body and a spirit can operate on the earth with authority. Y las reglas son que solamente un ser que tenga un cuerpo puede operar en la tierra So y aquí tener autoridad. he couldn't come by his divine power. Es decir, Él no podía venir aquí con su poder divino, He had to be sinless. sino Él tenía que estar aquí sin pecado. Otherwise, he would fall under the dominion of Satan. De lo contrario, hubiera caído bajo el dominio de He had Satanás. to be perfectly obedient. Tenía Él que ser perfectamente obediente. So when Jesus comes, Entonces, cuando vino Jesús, he says, "Repent because the kingdom of God has come." Él dijo, arrepentíos porque ha llegado el reino de Dios. For the first time in the Bible, Por primera vez en la Biblia, Jesus cast out demons. Jesús echó fuera demonios. Never had demons been cast out. Nunca antes los demonios habían sido So echados fuera. because Satan had no authority over Jesus, Porque Satanás no tuvo autoridad sobre Jesús. Jesus was the second Adam, the last Adam. Jesús fue el segundo Adán, el último Adán. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Primera de Corintios 15:45. So Jesus had all of the original authority. Entonces Jesús tuvo toda la autoridad So original. on the earth he could cast out demons. Y en la tierra él podía echar fuera demonios. But Jesus did not engage in the warfare in the heavenlies yet. Pero Jesús aún no emprendió la guerra espiritual en las regiones celestes. So we see that Satan comes to tempt him, Jesus overcomes him. Vemos que Satanás viene a tentarlo, pero que Jesús lo vence. And Jesus says in John 14:30, Y Jesús dice en Juan 14:30 the ruler of this world is coming, que el gobernador de este mundo iba a devenir, and he has nothing in me. pero que él no tenía nada en él. So you see that Jesus came as a human being Entonces vemos que Jesús vino como ser humano, without any sin, sin ningún pecado, with the original authority, con la autoridad and he original, started to exercise that authority. y que empezó a ejercitar esa autoridad. And so he dies on the cross. Entonces él muere en la cruz. Satan thinks he has his victory, Y Satanás pensó que él obtuvo la but he victoria. doesn't understand that that's where he's getting his ultimate defeat. Lo que no entiende es que allí es donde está recibiendo la máxima derrota. Isaiah 53:6 Isaías says 53:6 that all we like sheep have gone astray, dice que nosotros todos como ovejas nos habíamos descarriado. everyone his own way. Cada uno tomó su propio But the camino. Lord laid upon Jesus Pero que el Señor puso sobre the Jesús iniquity of us all. toda la iniquidad nuestra. So Jesus came to the earth
earth, Entonces Jesús vino a la tierra, not in his divine power. no en su poder divino, He came empowered by the Holy Spirit. sino que vino empoderado por el The Espíritu Spirit Santo. of God came upon him. Y el Espíritu de Dios vino sobre And él. everything he did on earth Y todo lo que él hizo en la was tierra, as a man empowered by the Spirit. lo hizo como hombre empoderado por el But Espíritu. I have good news for you. Y tengo buenas noticias That para usted. after you receive Christ, Que después que usted recibe a you Cristo, receive the Holy Spirit. usted recibió al Espíritu Santo. And when you receive the baptism in the Spirit, Y cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu, that same power, the same that flowed through Jesus Christ, ese mismo poder que fluyó en Jesucristo, is now available to us. ahora está disponible para nosotros. So in the cross, there is an exchange. Entonces en la cruz hubo un intercambio. Jesus took our sin, our poverty, our sickness, Jesús tomó nuestro pecado, nuestra pobreza, nuestra enfermedad, and he gave us his position, his righteousness, his sinlessness. y Él nos dio a nosotros su posición, su justicia, y que Él era libre de pecados. So when Jesus is about to go to the cross, Entonces cuando Jesús estuvo a punto de ir a la he cruz, says in John 12:31, Él dijo en Juan he's 12:31, about to go to the cross, aquí estaba a punto de ir a la cruz. and he says, now judgment has come upon the world. Y Él dice, y ahora el juicio ha venido sobre el mundo. Now the ruler of this world will be cast out. Ahora el gobernador de este mundo va a ser echado fuera. In other words, that authority that Satan had, En otras palabras, esa autoridad que tuvo Satanás, he was about to lose it. él estaba a punto de He perderla. was about to be defeated Estaba a punto de ser derrotado. because Jesus obeyed to the death. Porque Jesús obedeció hasta el fin. And he took our place. Y Él tomó nuestro lugar. God now used Jesus to reconcile all things through him. Y así Dios usó a Jesús para reconciliar todas las cosas con Él. Look at Colossians 1:19 through 20. Mire Colosenses 1, 19 al 20. It says it was the Father's good pleasure for all fullness to dwell in him, Dice que a Dios Padre le plujo que toda la plenitud morase en Él. and through him to reconcile all things to himself, whether things on the earth or things in heaven, Y a través de Él reconciliar todas las cosas con Él, las cosas en el cielo. having made peace through the blood of his cross. Habiendo establecido paz mediante la sangre de su cruz. So the death of Jesus Christ didn't just redeem us. Entonces la muerte de Jesucristo no solamente nos redimió a nosotros, It also redeemed the whole universe, sino que también redimió a todo el universo. which will be manifested after his second coming. Y eso se va a manifestar después de su segunda venida. Now, in his resurrection, Ahora, en su resurrección, that's where Jesus takes the authority from Satan, es allí donde Jesús toma la autoridad de and he has Satanás. authority over everything at that point. Y Él tiene autoridad sobre todo en ese momento. Colossians 2:15. Colosenses It 2:15 says he disarmed the principalities and powers. He made a public spectacle of them. dice que Él desarmó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, And he triumphed over them. triunfando sobre ellos. Philippians 2:9. Filipenses 2:9. It says, because if you read all of it, because Jesus gave himself up, Y si usted lo lee, dice que porque Jesús se entregó a sí mismo, he is now given the name above every name. Él ahora ha recibido el nombre que es sobre todo Every nombre. principality, every power, everything there is. Todo principado, sobre toda potestad, sobre todo lo que exista. So in his resurrection, Entonces, en su resurrección, Jesus take authority over all principalities and powers. Jesús tomó autoridad sobre todo principado, sobre todo poder. Takes the authority from Satan. Él toma la autoridad que tenía He Satanás. goes up and sits at the right hand of the Father, Él asciende y se sienta a la diestra del Padre, where he intercedes for us. donde Él intercede por nosotros. Romans 8:34. Romanos Who 8:34. is the one who condemns? ¿Quién es aquel quien condena? Christ Jesus died but was also raised, Cristo Jesús murió y también resucitó, who is at the right hand of the Father quien ahora está a la diestra del Padre and intercedes for us. e intercede por nosotros. Then he says, all authority has been given to me. Y entonces Él dice, toda autoridad se me ha sido dada. Matthew 28:18 and 19. Mateo 28, 18, And 19. then he says, therefore go and preach the gospel, make disciples of the nations. Y nos dice, id y predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. But he didn't just send us in human power. Pero no solamente nos envía con un poder humano, So he sends us with the same Holy Spirit that he had.
sino que nos envía con el mismo Espíritu Santo que Él tiene. So from the time of Jesus on, Entonces, del tiempo de Jesús en for the adelante, first time in history, y por primera vez en la historia, we have a new kind of creature. tenemos una nueva tipo de We have a criatura, redeemed human being que es un ser humano with redimido the Spirit of God inside. con el Espíritu de Dios por dentro. In John 16:7, En Juan 16:7, Jesus said, it's convenient that I leave because if I leave, I'm going to send you the Holy Spirit. Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy les envío al Espíritu Santo. In Acts chapter 2, En Hechos the capítulo Holy 2, Spirit fell el Espíritu Santo cayó and is falling to this very y day Él sigue cayendo hasta el día de to hoy, every believer sobre todo creyente, to empower you. para And the empoderarte. Bible says, Y dice la Biblia, these signs shall follow those that believe. estas señales seguirán a los que In creen. my name they will cast out demons. En mi nombre echarán fuera demonios. You have authority to cast out demons. Usted tiene autoridad para echar fuera Most demonios. Christians would flee from demons. La mayoría de los cristianos salen huyendo al ver You demonios, even have authority over Satan. pero no saben que tienen autoridad sobre Satanás. The only way he can defeat you, La única manera que Él le puede derrotar a because he usted, has no authority, porque ya Él no tiene is autoridad, if you give him authority. es si usted le concede la autoridad. How do you give him authority? ¿Cómo es que usted le da a Él By autoridad? being in agreement with him. Rebellion, sin, Al ponerse de acuerdo con Él en pecado, disobeying God. al desobedecer a Dios, la rebeldía. So now, according to 2 Corinthians 5:17, we are a new creature. Entonces ahora, conforme a 2 de Corintios 5:17, somos nueva We are criatura. now seated with Christ in heavenly places above the principalities and powers. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales por encima de los principados y las potestades. That's in Ephesians 2:4-6. Eso está en Efesios 2, 4 al 6. With the power of the Holy Spirit, Con el poder del Espíritu Santo. now we can engage with the angels of God in spiritual warfare. Ahora sí podemos emprender con los ángeles de Dios en la guerra espiritual. Because the status of Satan Porque el estatus de Satanás is that he is defeated. es que él está derrotado. Colossians 2:15. Colosenses 2:15. Jesus triumphed over him. Jesús venció sobre él. He is disarmed. Él está desarmado. Luke 11:21-22. Lucas 11, 21 al 22. Jesus took the weapons that he had. Jesús le quitó las armas que él tenía. He is destroyed. Él está destruido. Hebrews 2:14. Hebreos He 2:14. is dethroned. Él está destronado. Ephesians 1:20. Efesios 1:20. Jesus is above every principality and power. Jesús está sobre todo principado y potestad. So now, after the fall of man, Entonces, después de la caída del after hombre, the coming of Jesus, después de la venida de Jesús, we are now redeemed. ahora nosotros somos And now the redimidos spiritual warfare y ahora la guerra espiritual is engaged with a devil that is illegal, se emprende contra un diablo que está ilegal, a devil that is defeated, contra un diablo derrotado, and nothing can be done to change that. y nada puede hacer él para cambiar eso. You are fighting from the position of victory. Entonces usted pelea desde una posición de victoria. Our job is to enforce the victory of Jesus Christ, Nuestro trabajo es enforzar la victoria de to Jesucristo destroy the works of the devil. para destruir las obras del diablo. So we are now in victory. Entonces nosotros ahora tenemos la victoria. So spiritual warfare Entonces la guerra is the espiritual battle between the forces of God and the forces of Satan. es la batalla entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Satan works through human beings that obey him. Satanás trabaja a través de seres humanos que le obedecen a él. God works through human beings that obey him. Y Dios opera a través de seres humanos que le obedecen a él. And because God gave us the physical body and authority, Y porque Dios nos dio a nosotros el cuerpo físico y la autoridad, we are the ones that are able to intercede. nosotros somos los que podemos interceder. Intercession is to pray for someone else, La intercesión es orar por to otra stand persona. on behalf of someone else. Es pararse a favor de otros. So God established that we have the authority to do it. Y Dios ha establecido que nosotros tenemos la autoridad para hacer eso. We can delay and stop judgments of God through our intercession. Nosotros podemos detener o frenar juicios de Dios a través de nuestra intercesión. You can take authority over every area that's your sphere of influence. Usted puede tomar autoridad sobre toda
área que sea en su esfera de influencia. Your body is your sphere of influence. Su cuerpo es su esfera de Your influencia. family is your sphere of influence. Su familia es su esfera de influencia. Your church is part of your sphere of influence. Su iglesia es parte de su esfera de influencia. So we can now intercede and have victory. Y ahora nosotros podemos interceder y tener la victoria. So what are the requirements for you to enter into spiritual warfare and not be a casualty? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que usted pueda entrar en esta guerra espiritual sin terminar como fatalidad? Actually, I want to take a few more minutes because I want to complete this session. Y quisiera tomarme unos minutos más para poder terminar bien esta sesión. So I'm going to go a little bit over because I want to pray for you. Así que me voy a pasar un poquitito porque quiero orar por usted. The requirements, you need to submit to God. Los requisitos son, usted tiene que someterse a Dios. James 4, 7 and 8. Santiago 4, 7 y 8. Remember, Satan rebelled against God. Recuerda que Satanás se rebeló en contra de You Dios. cannot enter in spiritual warfare on behalf of God if you're in rebellion. Y usted no puede entrar en la guerra espiritual a favor de Dios estando usted en rebeldía. You need to be led by God, having a close relationship to Him. Usted tiene que ser guiado por Dios teniendo una relación cercana con Él. You need to be in a position of righteousness. Usted tiene que estar en una posición de justicia. Jesus overcame because He said, the devil has nothing in me. Jesús pudo vencer porque Él dijo, Satanás nada tiene en mí. If you are unrighteous and you go into spiritual warfare, Si usted está en injusticia y así entra en la guerra espiritual, you will be a casualty of war. usted va a terminar siendo una fatalidad de You guerra. have to close every door to the enemy. Usted necesita cerrarle toda puerta al You enemigo. cannot give place to the devil. No puede darle lugar al diablo. And when people don't do this, Pero cuando las personas no hacen and they eso enter into spiritual warfare, y en esa condición entran en la guerra they will be espiritual, a casualty of war. terminan siendo fatalidades de So guerra. what mistakes do people do when they get into spiritual warfare? Entonces, ¿cuáles son los errores que cometen las personas al entrar en la guerra espiritual? First of all, there's ignorance. Primero, la We ignorancia. already talked about that. You now know so much more. Ya hablamos de eso y ahora usted sabe mucho más. You know more than 90% of Christians throughout the world in this area. Usted ahora sabe más que quizás el 90% de cristianos en el mundo acerca de este tema. Another reason is because of fear. Otra razón es el temor. If you don't know that Jesus has overcome and you have overcome, you will be afraid of the enemy. Si usted no sabe que ya Jesús venció y que usted ha vencido, usted le va a tener temor al enemigo. People think if I don't mess with the enemy, he won't mess with me. La gente piensa, si yo no me meto con el enemigo, él no se mete conmigo. Let me tell you, there's no peace treaty. Pero déjeme decirle, no hay tratado de paz. The enemy has no peace treaty. No hay tratado de paz. You don't have to make a peace treaty because the war is over. Usted no tiene que establecer un tratado de paz porque ya la guerra ha terminado. In the sense that it's already guaranteed that Satan's kingdom is defeated. En el sentido que ya él garantiza que el reino de Satanás está derrotado. So we enforce that victory here on the earth. Entonces nosotros vamos a enforzar esa victoria aquí en la tierra. You have the God-given authority. Usted tiene la autoridad dada por Dios. Jesus Christ has anointed you. Jesucristo le ha ungido a usted. But you need to do it right. Pero tiene que hacer las cosas And correctamente. that's why we have this immersive experience. Y es por eso que tenemos esta experiencia inmersiva. Other people underestimate the enemy. Hay personas que subestiman al enemigo. Well, let me tell you, he still has power. Pero déjeme decirle que él aún tiene poder. What was taken away was his authority. Lo que se le quitó fue la autoridad. And people have authorized him to do things to exercise his power. Pero hay personas que lo han autorizado para que pueda hacer ciertas cosas y así ejercer su poder. So you can't go into spiritual warfare by yourself against the principality of a city. Así que usted no puede entrar en una guerra espiritual solo contra el principado de la ciudad. Because there are levels of spiritual warfare. Porque hay niveles de guerra espiritual. And there are things that you don't do by yourself. Y hay cosas que usted no debe hacer It solo. needs to be as the church. Se debe hacer como iglesia. But you by yourself, you can pray for yourself, your house, your family, everything God has given you authority over. Pero usted solo sí puede orar por usted mismo, por su familia, por toda área donde Dios le haya concedido autoridad. Another mistake is spiritual arrogance.
Otro error es la arrogancia espiritual. And again, we have to be careful that we don't think too little of the enemy Y nuevamente tenemos que tener cuidado de no subestimar al enemigo, or think too much of ourselves. ni tampoco pensar demasiado de nosotros mismos. You can wait because everything has a level of authority, of power, and of influence. Porque todo tiene un nivel de autoridad, de poder, de influencia. And you can't come out of the level and the influence God has given you to do warfare. Y usted no puede salirse del nivel de poder, de autoridad, de influencia que Dios le haya dado a usted para hacer guerra That's why espiritual. God has a church throughout the world. Es por esto que Dios tiene iglesia a lo largo del mundo. He has apostles throughout the world Él tiene apóstoles alrededor del mundo. so that they have authority in a sphere of influence. Y entonces ellos tienen autoridad en sus esferas de influencia. Another problem is that people go into spiritual warfare without support from intercession. Otro problema es cuando las personas entran en la guerra espiritual sin un apoyo de You intercesión. need a spiritual backing praying. Usted necesita un respaldo de oración. When we as ministers pray, Lo que nosotros aquí como ministros and oramos, one of us is praying engaged in spiritual warfare, si uno, por ejemplo, está emprendiendo en esa guerra espiritual, the rest are supporting. el resto de nosotros apoyamos a esa persona. And let me tell you, if they're not supporting, the person praying can feel it. Y déjeme decirle que cuando no le están apoyando, la persona que está orando lo siente. So, particularly if you're a pastor, someone who wants spiritual warfare, you need intercession on your behalf and for what is being done. Especialmente si usted es pastor, si usted va a emprender en guerra espiritual, usted necesita intercesión, un apoyo en oración por lo que usted está logrando. Another mistake is people do spiritual warfare at the wrong time. Otro error es cuando las personas hacen guerra espiritual en el tiempo incorrecto. It has to be led at the right time. Eso se tiene que hacer en el momento indicado. So you can't do spiritual warfare apart from the leading of the Holy Spirit. Es decir, usted no puede hacer guerra espiritual fuera de la guianza del Espíritu Santo. Another mistake is people do spiritual warfare without spiritual covering. Otro error es cuando las personas hacen guerra espiritual sin tener cobertura espiritual. When you have proper spiritual covering, permission, Cuando usted tiene una cobertura espiritual correcta, usted tiene permiso, you have a greater level of authority than if you were just doing things on your own. usted tendrá un nivel más alto de autoridad que lo que tiene si se pone a hacer las cosas solo. And finally, the biggest mistake Y por último, el más grande de todos los is errores doing things by emotions es hacer las cosas por las emociones, and not being led by the Holy Spirit el no ser guiado por el Espíritu Santo and being carnal. y el ser carnal. This is a spiritual war. Esto es una guerra espiritual. You need to be properly aligned Usted tiene que estar debidamente alineado or connected to people that are also with you y conectado con otras personas que también estén con so usted, that you can engage in warfare at the appropriate level para que usted pueda emprender en guerra espiritual al nivel debido with the leading of the Holy Spirit. con la guianza del Espíritu So I Santo. want to pray for you Entonces, quiero orar por usted because there are many things that may have stopped you. porque hay muchas cosas que pueden que le hayan frenado. So I'm going to pray right now. Así que quiero orar por usted ahora And I'm going mismo. to say, Heavenly Father, Padre I Celestial, pray for everybody that's been watching today. oro por toda persona que esté mirando hoy. I pray, Lord, that you put your hand upon them Yo oro, Señor, que pongas tu mano sobre ellos, so that you may teach them, que les enseñes, beginning from their home, comenzando en su hogar, how to engage in spiritual warfare cómo emprender la guerra espiritual, and overcome the attacks of the enemy on their very life. cómo vencer los ataques del enemigo en contra de su propia vida. In fact, I'm receiving from the Spirit of God Es más, estoy recibiendo del Espíritu that de Dios some of you have to engage in spiritual warfare on behalf of your family members que algunos de ustedes necesitan hacer guerra espiritual por los miembros de su familia, because they are in danger. porque ellos están en peligro. We'll be teaching you how to do that in other sessions, Y en otras sesiones le vamos a enseñar cómo hacer eso, but you need to do this. pero usted necesita hacerlo. And you need to get right with God. Y usted necesita estar bien con Dios. So first we begin by asking forgiveness Así que empecemos primero pidiendo perdón for our sins, por nuestros and pecados. secondly we need to forgive everybody else. Y segundo, necesitamos nosotros perdonar a todos los demás. If you're not willing to do this, you cannot engage in spiritual warfare. Si usted no está dispuesto a hacer esto, usted no puede entrar en guerra espiritual. But say, Heavenly Father, Pero diga, Padre Celestial, this day este I día present myself to you. yo me presento a ti. I ask forgiveness Te pido perdón for all of my sins, por todos mis pecados, everything that I have done,
todo lo que haya hecho against your will. en contra de tu voluntad. Forgive me for any rebellion, Perdóname por cualquier rebeldía, for any action, por cualquier acción, anything I said, cualquier cosa que haya dicho, anything I did, cualquier cosa que haya hecho, anything I didn't do that I should have. o cualquier cosa que no hice que debía haber hecho. Forgive me, Lord, Perdóname, and may the Señor, blood of y Jesus que la sangre de come Jesús upon me venga sobre mí and cleanse y me. que me limpie. And as you forgive me, Y así como me has perdonado a I mí, forgive yo perdono every person a toda persona that has done me wrong. que me haya hecho algo Now malo. you need to say what they did and you need to forgive them. Ahora diga usted qué fue lo que le hicieron y luego perdónele. If you cannot do this, you cannot come beyond this point. Si usted no puede hacer eso, no va a poder ir más allá de este Father, punto. we forgive every person Padre, perdonamos a toda that ever persona did us wrong. que jamás nos haya hecho algo After malo. this, you might have to take some time with the Lord and start confessing and forgiving everybody. Puede que necesite tomar un tiempo ahora con el Señor y confiéselo, perdone a todos. So do it as we're doing it now. Vaya haciéndolo ahora que estamos orando. Father, I forgive them. Padre, yo los perdono, Forgive every unrighteousness. perdono toda injusticia. I determine. Yo Say, determino, I determine dígalo, to determino walk in righteousness que voy a caminar en justicia before you, Lord. delante de ti, Señor. Help me, Father, Ayúdame, to Padre, walk according to your ways, para caminar conforme a tus according caminos, to your will, conforme a tu voluntad, that I might be used by you que yo sea usado de to ti deliver myself, para liberarme a mí my mismo, family, a mi my familia, city, a mi ciudad and everything you have for me. y todo lo que tú tengas para mí. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, forgive, Lord, perdona, Señor, every rebellion. toda rebeldía. Forgive, Lord, Perdona, if I have Señor, been afraid si yo he tenido to temor engage in this de warfare. emprender en esta And I guerra. pray now Y yo oro that ahora the Spirit of God que el Espíritu de Dios empower me, me empodere, fill me with boldness, que me llene de osadía that I can do your will. para yo poder hacer tu In voluntad. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Father, and right now, Padre, ahora mismo I come against every spirit of fear, vengo contra todo espíritu de fear temor, of the enemy temor del that has enemigo kept you que te ha from tenido engaging para que no in emprendas spiritual en warfare. esa guerra espiritual. Right now, Ahora I mismo bind every spirit of rebellion. ato todo espíritu de I rebeldía. command it to come out of you. Ordeno que salga de ti. I bind every spirit of unforgiveness. Ato todo espíritu de falta de I perdón. command it to come out of you. Ordeno que salga de ti. I come against every demonic spirit Vengo contra todo espíritu that demoníaco is waging war against you. que está haciendo guerra en tu We contra. come now in the spirit realm Venimos ahora en el ámbito